Buenos días, ingeniero Armando Calcina Colqui y público en general. Reciban un cordial saludo de Grecia Juliet Cotera Castro, alumna de la Universidad Peruana Los Andes. Les voy a explicar un poco sobre la mecánica de suelos y empezaré así. Todas las estructuras civiles inimaginables hasta el momento se apoyan sobre el suelo o mantienen alguna interacción con él, por lo que es indispensable realizar siempre un estudio de mecánica de suelos. Pero aquí va la pregunta, ¿qué es la mecánica de suelos? Bajo esta premisa, debemos saber que la mecánica de suelos es la rama o la ciencia que estudia el comportamiento mecánico del suelo, posteriormente aplicada al diseño de estructuras civiles, permitiéndonos tanto a las personas que van a invertir en las obras como al ingeniero conocer el tipo de suelo al que se estará enfrentando y con el cual va a vivir la estructura proyectada. Bueno, ahora les explicaré un poco sobre la mecánica de suelos o qué es el estudio de la mecánica de suelos. Para empezar, la mecánica de suelos es la rama de la ingeniería que nace alrededor del año 1925 de la mano de Carl von Terzaghi. ¿Ya? Como bien sabemos, Carl von Terzaghi es considerado como el padre de la geotecnia y de la ingeniería de los suelos, quien, gracias a sus contribuciones, investigaciones y publicaciones, le dio la importancia que tiene hoy en día Carl von Terzaghi, ¿no? Lo que es a la mecánica de suelos. Entonces, como podemos decir, el estudio y pruebas de mecánica de suelos se refleja en un documento elaborado bajo el conocimiento, ¿no?, de un ingeniero especializado que nos permite conocer la base del proyecto que vamos a hacer, que vamos a contribuir, ¿no? Bueno, en ese documento tiene que ir las propiedades físicas y mecánicas del suelo donde se va a realizar el proyecto o la proyección, ¿no?, de dicha obra. Entonces, es por eso que nosotros debemos de analizar el comportamiento del suelo, ya sea en sus propiedades físicas o mecánicas del suelo. Es por eso que debemos de, de siempre, o sea, siempre antes de hacer cualquier tipo de construcción, debemos de tener en cuenta el tipo de suelo al que vamos a estar enfrentados. Bueno, como sabemos, tenemos distintos tipos de suelos. Tenemos suelos limosos, arcillosos, de arenosos, pedregosos y de tierra oscura. Es por eso que, bueno, ¿no?, los suelos por naturaleza suelen ser diversos y poco uniformes, lo que hace a cada caso un estudio único. Y si este tipo de suelo no se somete a un correcto estudio de mecánica de los suelos, la obra de ingeniería proyectada puede desarrollar cualquier tipo de una patología grave y en el peor de los casos puede llegar a colapsar. Y uno, como ingeniero civil que se está proyectando, hacer a un futuro, debemos de analizar las consecuencias, ya que la obra va a tener contacto directo con el ser humano. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta eh, el, la vida, por así decirlo, ya que va a tener contacto, ¿no?, con el ser humano. Entonces, debemos de hacer una buena proyección, ya que la estructura va a tener en cierto modo, va a tener con el suelo, va a estar, sí o sí, va a estar ligado. Bueno, tenemos otra pregunta, la importancia del estudio de la mecánica de suelos. ¿Por qué le debemos de dar mucha importancia? Ya que, o sea, al hacer un estudio adecuado al suelo, es la única manera de obtener información sobre el tipo de suelo, ya que al momento de realizar una construcción vamos a saber, ¿no?, en qué tipo de suelo vamos a cimentar, a qué profundidad vamos a cimentar, o sea, qué soporte va a tener la proyección que vamos a hacer sobre ese tipo de suelo. Entonces, la importancia de la mecánica de suelos
es muchísima. ¿Por qué? Porque el suelo va a estar ligado sí o sí a nuestra construcción. Bueno, analizando, leyendo más sobre este tema del estudio de la mecánica de suelos, encontramos que Carlos Crespo Villalaz, en su libro de Mecánica de Suelos y Cimentaciones, asegura que comúnmente el costo del estudio representa una parte casi insignificante al costo de la estructura que se pretende construir bajo ese suelo. Y bueno, ¿no? El posible ahorro de tiempo y dinero equivale en casi todos los casos. Como bien sabemos, como bien sabemos, eh, también hacer el estudio geotécnico es un carácter obligatorio a nivel internacional para todo tipo de construcciones, pero lo cierto es que cada tipo de construcción, cada tipo de obra requiere distintos tipos de estudio. Otros necesitan ensayos, otros necesitan muestreos, y cada obra está altamente especializada, ¿no? Cada obra tiene que respetar al margen de cada tipo de construcción. Debemos de respetar los tipos de estudio que debemos hacer. En la mecánica de suelos es siempre recomendable seleccionar la tipología de estudio más adecuada a cada caso y realizar los cálculos a base de esto, de modo que se cumpla con los criterios de seguridad y económicos de la manera más óptima para seleccionar los estudios de suelo que mejor se adapten al proyecto. Y bueno, es importante siempre tener en cuenta los siguientes factores, ¿no? El tipo de obra, la vida útil de la obra, el alcance de los estudios, tanto geológicos, topográficos, y bueno, también tiene que ver mucho el tipo de cliente, o sea, para quién va dirigido la obra, porque hay personas que prefieren ahorrar y prefieren no hacer el tipo de estudio de suelo, y nosotros como ingenieros a futuro debemos de explicar eso, ¿no? Porque a veces las personas no tienen cierto conocimiento del tipo de estudio de suelo. Entonces a veces es fácil para las personas decir, no, así nomás, construyelo mi casa. Y no sabemos si puede ser un tipo de suelo arcilloso, pedregoso. Si es pedregoso, sí, tal vez, ¿no? Estaría en una buena condición. Pero si es arcilloso, cada cierto tiempo va a tener un tipo de asentamiento. No sabemos si es parcial, o sea, por un lado nada más, o si es total. O sea, pero, o sea, no quiere decir que la estructura va a colapsar así muy rápido, sino que el momento del asentamiento puede, ¿no? Una parte de la estructura estar asentándose, ¿no? Por un lado o por el otro, o puede que la estructura también tenga un tipo de asentamiento, o sea, al margen del suelo, ¿no? Puede asentarse toda la estructura. La verdad es que no se sabe, es por eso que nosotros recomendamos siempre hacer un estudio de suelo. Y bueno, más que ahora con la tecnología, nos ahorramos muchísimo, ¿no? Para así no tener problemas a futuro. Y bueno, como sabemos, en el estudio de mecánica de suelos también es parte de ellos los ensayos in situ, los ensayos en laboratorio y la auscultación, para que así podamos tener un mejor proyecto. De mi parte sería todo. Les voy a pasar a mi siguiente compañero. Gracias. Soy el alumno Science H. Acredic y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre el ensayo in situ, ¿no? El ensayo in situ quiere decir que se hace en el lugar mismo, ¿no? Sin la necesidad de estar llevando a un laboratorio. Y en esta oportunidad voy a hacer el ensayo de permeabilidad in situ. Para ello, lo que vamos a usar es un pico, una lampa, un balde y una wincha. Como primer paso, lo que vamos a hacer es delimitar, ¿no?, el terreno, hacer un cuadrado de 50 por 50 centímetros por 50 centímetros. Trazado el cuadrado, pasamos a desmontar el terreno, ¿no? Con la lampa sacamos y con el pico iniciamos todo alrededor.
Una vez que ya hayamos abierto lo que es el 50 por 50, en el centro hacemos un hoyo, ¿no? Y ese hoyo va a tener una profundidad de 70 centímetros, la cual, realizando todo ese trabajo, nos tiene que quedar más o menos así. Este es el 50 por 50 y este es el hoyo. Y procedemos a medir el hoyo, el radio, y en esta oportunidad el radio es de 11. Y luego de ello, el hoyo rellenamos, o mejor dicho, llenamos con agua, ¿no? Totalmente lo saturamos hasta el borde. Una vez hecho eso, esperamos hasta que el agua baje hasta la altura de 40 centímetros, más o menos esta altura, 40 centímetros. Transcurrido ese tiempo, más o menos va a ser una hora o un poco menos. Transcurrido ese tiempo, volvemos a llenar el agua con el agua del pozo para que después de 10 minutos volvamos y hagamos una medición y ver cuánto ha bajado, ¿no? Cuánto ha bajado el agua, y eso ir apuntándolo y así así hacer varios procedimientos, esperando 10 minutos hasta que nos salga una medida similar, ¿no? Ya puede ser una medida similar, puro 10 centímetros. Una vez realizado todo eso, es todo lo que se haría para hacer el ensayo. Continuando sería lo que es los cálculos. Para los cálculos vamos a usar la fórmula de coeficiente de permeabilidad, que es lo que estamos hallando ahora. Los cálculos, esta es la fórmula. Esa es la fórmula donde V es el volumen promedio drenado, L es la longitud de la muestra y H la pérdida promedio de la carga hidráulica, A es el área de la sección transversal de la muestra y T el tiempo de ensayo. Para poder aplicar esta fórmula, lo que primero que tenemos que hacer es hallar el área, ¿no? Y reemplazamos en la fórmula y nos sale 380.135 centímetros cúbicos. La altura promedio nos sale 9.567 centímetros. El volumen nos viene saliendo 3.636.752 centímetros cúbicos. Y por último, lo que es el coeficiente de permeabilidad, reemplazamos en la fórmula con los datos ya obtenidos y nos saldría un 0.117 centímetros por segundo. ¿Esto qué nos indica? Esto que nos indica, ¿no? Para ello vamos a ir a una tabla donde nos indica qué tipo de suelo o cómo está el suelo, ¿no? Y con los resultados esto nos da que este es un suelo bueno que tiene buen drenaje. Y esto sería todo con referente al ensayo in situ y al ensayo de permeabilidad in situ. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas noches, muy buenas tardes. En este momento que nos vea, deseando un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Por eso el ánimo festivo, recordando estas fechas que nos hacen más unidos a la familia. Hoy me ha tocado a mí, el estudiante público de Diego Manuel Oscar, discernir el tema de pruebas de laboratorio de mecánica de suelos o geotécnica, ya que estas pruebas son las bases más arraigadas, ¿no?, para determinar el comportamiento, las deficiencias y el tipo de forma que se va a realizar o va a conllevar al diseño de las edificaciones. Bueno, ahora, siguiendo con la disarmación, vamos a seguir con algunos papelógrafos que los tenemos por aquí. Como por ejemplo, tenemos las pruebas de laboratorio.
Las pruebas de laboratorio se caracterizan principalmente porque son pruebas controladas, y de tal manera que nosotros podamos, digamos, manipular las variables que se pueden aprender ahí. En este tipo de pruebas tenemos un sinfín de pruebas también. Tenemos, por ejemplo, las pruebas de laboratorio de suelo, como son la perforación de diamantina, el ensayo de penetración estándar, el STP, el ensayo de penetración cónica, el cono holandés, el ensayo de penetración dinámica lineal, el ensayo de CDR, la densidad de campo, cono, pero también, como tenemos ensayos en laboratorio, también tenemos ensayos en campo. El ensayo de campo no lo voy a arraigar mucho yo, porque eso es parte de mi colega, solo lo voy a nombrar, como el ensayo de cono de abrasión del método de cono de arena, la humedad natural con Stevie, y la medición de la deflexión mediante la viga Berterman, el ensayo de corte directo in situ, el ensayo CBR in situ, la permeabilidad in situ también. Pero nosotros a lo que nos vamos a guiar ahora lo que nos vamos a centrar, como se podemos decir, es en los ensayos de geotecnia y ensayos en campo, ensayos estándar en laboratorio. También tenemos los ensayos de geotecnia y en campo. Por ejemplo, tenemos las presas de tierra, los depósitos de relave. Esas son algunas exploraciones. Bueno, acá los ensayos estándar de laboratorio, eso es a lo que nosotros nos llama la atención. Bueno, a mí me llama la atención. Por ejemplo, tenemos la propiedades físicas del suelo, vamos a determinarla, los análisis granulométricos por transaje, los análisis, los límites de consistencia, o también famosamente llamados los límites de Apterberg, las dimensiones mínimas, máximas y mínimas, la regularidad específica del suelo, la compactación de Proctor estándar, el modificado y el ensayo CBR. Pero como dije anteriormente, lo único que nos vamos a centrar nosotros es a esto, a los ensayos estándar de laboratorio. ¿Cómo así? Estos ensayos nos van a determinar la forma del comportamiento de la Tierra, por ejemplo, sus límites líquidos, sus límites plásticos, de tal manera que vamos a poder iniciar, bueno, ya no la haciendo larga, ya le damos por iniciar los primeros ensayos. Los ensayos procedimiento del ensayo de suelos en laboratorio. Ahora sí damos por inicio. Como son en el caso, el procedimiento de medición el ensayo de humedad natural. Este ensayo que tiene por objetivo, el objetivo tiene determinar el contenido de agua presente en la muestra de suelos, pero antes hay que determinar qué son las muestras. Las muestras, como bien lo dicen aquí en el apoyo de la red, nos dice que las muestras pueden ser tanto inalteradas como alteradas. Inalterada es cuando la muestra ha sido extraída de tal forma que mantiene todavía las capacidades o las características. Es como si estuviera en el mismo suelo. O sea, por ejemplo, yo hago mi calicata y a 1,50 m y saco un cubo, y ese cubo tiene que tener las mismas características como si nunca lo hubiera sacado. Y las pruebas alteradas son por ejemplo, que ya han sido removidas, que ya han sido movidas por el uso de factores físicos, como puede ser el uso del pico, de la lámpara, así que ya no tienen esas características iniciales como tal cuando se ha encontrado. Bueno, el contenido de humedad
El contenido de humedad, el contenido de humedad, como dice su objetivo, es presentar el contenido de agua de una muestra, puede ser tanto alterado como inalterado. El equipo a usar es un desecador, un horno, una balanza. ¿Sí? Los factores que podemos controlar en nosotros en el campo de laboratorio podrían ser la misma temperatura, la humedad, el muestreo y el almacenamiento. También podemos nosotros controlar esos factores para que no influyan al cambio. Bueno, siguiendo el proceso del ensayo de peso unitario. El objetivo de este método o este ensayo tiene por proporción determinar, dado por medida de cuál puede determinar el peso unitario o el peso al cual será usado como insumo de cálculo posterior para la determinación y las diferencias propiedades del suelo. No sé cómo. Tenemos, por ejemplo, el método de lavado de finura geométrica regular, el método de inmersión de agua usando parafina. Entre estos dos métodos, uno, en el caso de la parafina, es un cuchillo para labrar hilos delgados, lanzando presión de 1 kilogramo por la calicata. La parafina, que es la famosa cera que le conocemos. Bueno, seguimos teniendo otros más, por ejemplo el cálculo, el procedimiento, el informe que tú debes entregar como profesional debe tener el nombre del proyecto, la locación, el número de sondeos, el apique o trinchera donde se ha realizado la calicata, el número de muestra, la profundidad también, la descripción de la calicata del suelo, el contenido de humedad inicial, el equipo utilizado durante el ensayo, o sea, qué equipo tú has utilizado, qué equipo, en qué estado ha estado, y las condiciones del ensayo, si es una muestra saturada o si es de humedad natural, tipo de muestras también, que si es una muestra inalterada, remoldeada o compactada. El proceso de ensayo límite líquido o límite plástico. El objetivo de estos ensayos es dar por medio de los cuales se quiere determinar los siguientes límites, tanto el límite líquido como el límite de flujo. Primer parámetro para determinar el índice de plasticidad. En este caso el equipo a utilizar es el equipo de Casagrande. El equipo de Casagrande. A ver si puedo conseguir una imagen para esto. En este caso es el equipo de Casagrande. Una copa que tiene que, cuando le damos a la manilla, empieza a golpear, tac, 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 tac. Y nosotros introducimos una muestra, le hacemos una ranura con el ranurador, y mientras con la cantidad de golpes que vamos dando se va cerrando la ranura. Y ese sería el ensayo de Casagrande. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros poder determinar los límites, los índices de plasticidad que luego nos van a ayudar para determinar qué tipo de suelo es. Claro, en el caso de Metrosux. También tenemos el ensayo de análisis granulométrico. ¿En qué es ¿A qué se basa este ensayo? Este ensayo se basa a la realización del tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? Vulgarmente, como conocemos nosotros, es cernirle en el ámbito coloquial. El objetivo de este método, o el propósito, es los siguientes constantes. Por ejemplo, podemos conocer el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de la curvatura.
ese es el objetivo de eso, saber cómo está graduado el terreno. Los equipos a utilizar son los tamices de diámetro 3 pulgadas, 2 pulgadas, de 1 pulgada, así sucesivamente, hasta el tamiz que tengamos nosotros en laboratorio. Luego de realizar eso, en el proceso de la clasificación de la granometría se utiliza el porcentaje retenido en los tamices. ¿Qué quiere decir eso? O sea, vamos a pesar nuevamente nuestra muestra inicial, que digamos que tenga 5 kilos. Y esos 5 kilos, nuestro tamiz número de 2 pulgadas se quedó un cuarto kilo. Y ese cuarto kilo lo hacemos hacemos un porcentaje con el peso inicial que hemos tenido. Y de ahí empezamos nuevamente a sacar la curva granométrica. Ya. El ensayo de consolidación unidireccional. El objetivo de este ensayo es determinar los esfuerzos efectivos iniciales, los esfuerzos preconsolidados, relacionar sobre los sobreconsolidados, el índice de compresibilidad, el índice de recompresión. Este ensayo nos determina el equipo a cargo. Es un dispositivo de carga variable capaz de mantener una carga constante a una presión de más o menos 5% a la carga aplicada al momento. Un anillo de cobre o de aluminio o de un material inoxidable o un material que no permita la corrosión, ya que con la corrosión también se afecta. Para la muestra se debe registrar los siguientes datos. Para la muestra, mira, el peso propio del anillo en gramos, por eso le está diciendo la corrosión, si se corroe empieza a perder peso. Ya, el peso del anillo más la muestra húmeda en gramos, la altura inicial, cuánto el diámetro de la muestra en centímetros, la humedad inicial, la descripción de las características físicas de la muestra. El informe de este ensayo debe tener, igualito, de la misma manera como los demás ensayos, un nombre de proyecto, muestras, descripción, clasificación de suelos, contenido de humedad inicial, equipo utilizado, condiciones de ensayo, el tipo de la muestra, el parámetro de compresibilidad y la curva de compresibilidad. El ensayo de corte directo. Este ensayo tiene por objetivo determinar la consolidación inicial y final, el contenido de la humedad de la muestra, los valores de cohesión y el ángulo de fricción. También la gráfica del esfuerzo normal y del esfuerzo a corte. El equipo que se utiliza es el de corte directo o la caja de corte. El equipo de corte debe ser una máquina con la capacidad de producir tanto un esfuerzo normal como horizontalmente o un esfuerzo de corte, como se podría determinar, dándonos como un carro móvil que lleva dentro de una caja a la cual se desarrolla. La preparación de esta muestra tiene, el primer paso es tener en cuenta que garantiza que la muestra que se va a ensayar sea bien propia, esté en el tubo de Shelby. Las dimensiones de cada muestra son definidas por las dimensiones de los anillos. Las muestras inalteradas provenientes de las calcatas o tubos de pared delgada o de Shelby, un corte de proporción de muestra aproximadamente de 40 milímetros. Las muestras compactadas secar el material al aire libre, bueno, entre otros.
El procedimiento. En una superficie plana se realiza colocar la caja y armarla. Se coloca la caja y se empieza a armar. Y esta operación se debe realizarse con un tornillo de alimentación o bloque. Bueno, en el informe que nosotros debemos presentar debe estar el nombre del proyecto, la descripción y clasificación de suelos, el contenido de unidad inicial y final, el equipo utilizado durante el ensayo, las condiciones del ensayo, el tipo de muestras inalteradas o compactadas con su edición inicial y final, cargas de celdas o de notación horizontal y verticales, valores angulares de fricción y cohesión, gráficas de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Bueno, ya que he terminado de explayar todos los tipos de ensayos, el tiempo es premeroso. Yo, en mi profesión crítica como estudiante, los ensayos nos dan información vasta para determinar también los comportamientos, pero no previo a eso hay que tener también en cuenta que cada ensayo tiene un rango de error, ya que nosotros estamos llevando una muestra de un lugar a otro lugar y nosotros no podemos controlar todos los factores que conllevan a eso, que llevan a tenerlo al pie de cabal, como dice los manuales de ensayos, sino que nosotros tenemos que tener un extremo cuidado para no alterar los resultados de nuestros ensayos en el laboratorio, ya que con un comportamiento distinto a lo que nosotros sacamos en el laboratorio es diferente, se va muy diferentemente a otro comportamiento. Por ejemplo, nosotros sacamos un límite líquido de tanto y al momento de llegar a la conclusión el límite líquido varió. ¿Qué es lo que nos va a conllevar? Nos va a conllevar a problemas en las estructuras, y luego tendremos que estar buscando soluciones, pero en vez de buscar una solución tenemos que prevenir nosotros eso, y para eso tenemos que ser lo más clínicos posibles al realizar los ensayos. Muy bueno. Les agradezco por el tiempo que me han prestado, y les doy el paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Alberto Javier Pérez Tello. El tema que voy a desarrollar es auscultación de suelos. Bueno, para comenzar, dar un pequeño concepto de lo que es auscultación, ¿no? Es un proceso de prospección, mayormente para suelos, en este caso para los suelos de cimentación, que consiste en inducir una sonda, generalmente de manera perpendicular, así poder medir los parámetros de resistencia a la penetración. Su objetivo es evaluar el comportamiento del suelo periódicamente durante las fases de construcción y exposición a la obra de ingeniería. Cabe destacar que este tipo de estudios resultan factibles casi únicamente, mayormente se usa para las obras grandes, ¿no? En este caso pueden ser túneles, carreteras, puentes y muchas más, ¿no? La auscultación, el método de auscultación nos permite prevenir daños a futuros y facilita la optimización de costes y en las futuras reparaciones que se puede dar, ¿no? Para eso tenemos varios tipos de auscultación, pero las más representativas tenemos la auscultación semiestática, que va de la mano de la norma ASTM de 3441, denominada la CPT,
Este método es el cono holandés, que consiste en la introducción mediante la presión hidráulica de un cono de dimensiones normalizadas dispuesta a tal forma de que pueda registrar alternativamente su resistencia por la punta de resistencia de la fricción. Acá tenemos una pequeña imagen en la cual podemos ver, no sé si se visualiza, el cono o las puntas de la forma holandés, el esquema de la punta cónica. Vemos los detalles, aquí aparece la punta cónica, la funda cilíndrica, la funda de fricción, la copla, la barra sólida, la posición cerrada y la posición extendida. También tenemos el otro método, que es el método de auscultación dinámica de cono tipo PEC, denominada con las siglas ASP. El ensayo de auscultación, ¿qué quiere decir? Mediante el tipo PEC, el equipo se empleará para la introducción de la punta cónica de suelos. Es el mismo que se emplea en los diferentes ensayos de penetración estándar, ¿no?, dirigidas por la norma ASTM de 1586, en el cual se reemplaza la cuchara estándar por un cono de 6,35 centímetros y de diámetro de 60 grados en un ángulo de punta. Este cono se hinca de forma continua al terreno. El registro de auscultación se efectúa contando el número de golpes para introducir la punta cónica cada 15 centímetros. Este resultado se presenta en el terreno. El registro de la punta cónica cada 15 centímetros es el resultado que presenta la forma gráfica, indicando el número de golpes cada 30 centímetros de penetración. Con el tipo PEC debe calibrarse previamente con respecto a un ensayo, ¿no? También presenta su fórmula para hallar y obtener la incógnita N. Nos dice que N es igual a beta por C mayúscula por N minúscula, donde N es el número de golpes por cada 30 centímetros de penetración, Cn es igual al número de golpes por cada 30 centímetros de penetración con el cono dinámico tipo PEC, y beta, coeficiente de correlación. La auscultación dinámica son ensayos que requieren de investigación adicional de suelos para su interpretación y no sustituyen el ensayo de penetración estándar. No deben ejecutarse ensayos con tipo PEC en el fondo de una calicata debido a las pérdidas de confinamiento. Para determinar las condiciones de cimentación en base a las auscultaciones dinámicas se debe conocerse previamente y estratégicamente el terreno, obtenida a base de una ejecución de calicatas, ¿no? Esto nos quiere decir que mediante la perforación o las trincheras en el uso del cono PEC se recomienda hasta 8 metros de profundidad. En ningún caso esto debe pasar de los 10 metros. Esas son las recomendaciones del caso previa norma, ¿no? En cuestión de materiales y equipos, nos menciona, es algo mecánico, se podría decir, ¿no? Porque no sé si se logra ver. En la parte superior vemos una polea, claro que es colgante sobre una cuerda, ¿no?, o un cable. En este caso es un cable de 3/4, el cual soporta el martinete de seguridad, el malacate
de fricción, que el cual nos sirve para levantar y soltar la cuerda para que caiga la pieza al golpeo. Vemos las barras de hincado, el cono que nos permite la recuperable. En este caso los conos es cambiable, ¿no?, según el tipo de ensayo. Acá vemos que la forma del cono, que es igual, como les dije, 60 grados, con un cuerpo de acero. Vemos acá el operario, cómo está manipulando para que trabaje el ensayo en este caso, ¿no? Vemos ahí todos los accesorios y cómo lo está manipulando. Ese es el golpeo, como les decía, cada 30 centímetros. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, podemos decir que cuáles son sus ventajas y desventajas en este caso de este ensayo, o de estos ensayos de esculcación. Los equipos, bueno, en este caso ventajas, disculpo. Los equipos se encuentran disponibles dentro del Perú, esa es la ventaja. Es relativamente rápido y simple de realizar. Nos proporciona muestras de suelo representativas para el ensayo que nos permiten la clasificación del suelo en este ensayo, ¿no? Al tratarse de un ensayo estándar ampliamente difundido, permite la repetitividad y reproducir el ensayo, ¿no? Desventajas: no nos proporciona datos continuos de resistencia. Sus muestras inexistentes o representativas cuando no se observa el avance de penetración. Está limitada a los suelos finos, arenas gruesas y sin grava. La presencia de material cementante en el suelo distorsiona la invalidez y el resultado del ensayo. A continuación les mostraré una tabla en la cual nos muestra. Se podría decir un pequeño resumen. Ya, ahí les voy a enseñar. Como decía, aquí se muestra la tabla. Es un pequeño resumen. Estos son los ensayos que mayormente se trabaja en los ensayos in situ, ¿no? Bueno, lo cual en este caso tenemos el SP, pero SP es de perforación. Lo que yo estoy exponiendo es auscultación, para lo cual tenemos auscultación dinámica con el cono tipo PEG, que en este caso es para suelos SW, SP, SM, SC y SM. Y está restringido para suelos SL, ML, SC, MH, SH. Y no se permite en calicatas, dentro de un calicata, ¿no? Los tres suelos no se permiten dentro de calicata. En este caso, en la auscultación semiestática con el cono holandés, el SPT denominado por la norma ACTBM D 3441, para todos los suelos excepto gravas. En la auscultación dinámica con el cono de PT tipo alemán, con la norma de IN 4094, para suelos SW, SP y SM. Ese es un pequeño resumen. Los demás ya es por otro método, perforación de metal. Bueno, eso sería todo. Bueno, con respecto a mi opinión ingenieril, bueno, yo lo que he analizado y con respecto al tema de auscultación, todos estos métodos de auscultación son ensayos básicos, pero no tendría ninguna validez sin un respaldo previo de un ensayo STP, porque en este ensayo nos brinda mucho más estudios para nuestros estudios de suelo, ¿no? Y a sacar un buen resultado en el campo y en el laboratorio. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego.